¿Quién va a ganar las elecciones en Brasil? Las encuestas le dan un ligero favoritismo a Lula, pero ¿podemos confiar en las encuestas a esta altura? No. En Estados Unidos desde 1984 hay un modelo predictivo que acertó casi todas las elecciones presidenciales. Y ahora, juntos, lo vamos a aplicar a Brasil. Y al final del video vamos a saber quién será el próximo presidente de la mayor potencia de América Latina. Alan Lichtman es un historiador que en 1981 se dio cuenta de que las encuestas no servían de nada para anticipar comportamientos futuros de las personas y dijo: la única forma de saber de antemano quién va a ganar una elección, quién va a ser el presidente, es ver regularidades que se han repetido en el pasado, encontrar patrones. Por eso salió con un geofísico, Vladimir Keilis-Vorok, y juntos analizaron 31 elecciones en la historia de los Estados Unidos y allí desarrollaron un modelo de 13 claves. Muy sencillo. 13 variables claves sobre el estado del país, de la economía, del gobierno, de los candidatos que compiten y que permiten anticipar qué es lo que va a suceder en la elección siguiente con un mecanismo muy sencillo. Esas claves se presentan como afirmaciones. Si 8 de esas 13 afirmaciones son verdaderas, 8 o más, gana el partido del presidente. Si 6 o más de esas afirmaciones son falsas, pierde el partido del presidente y gana la oposición. Con este mecanismo Alan Lichtman logró predecir retrospectivamente con éxito las 31 elecciones que había analizado en el pasado y acertar con antelación 9 de las 11 elecciones presidenciales que se desarrollaron desde ese momento. Lo que vamos a hacer nosotros es adaptar esas 13 claves pensadas para la realidad de la política estadounidense a la actualidad de la política brasileña. Y vamos a ir viendo una por una si son verdaderas y si son falsas. Y así vamos a llegar a un ganador. Que empiece el juego. Primera clave: presidente candidato. ¿Es el candidato del oficialismo quien actualmente se desempeña como presidente de la República? En este caso, la respuesta es afirmativa, porque Lula es presidente y se presenta por la reelección. Eso es una ventaja para el oficialismo, según lo que analizó Lichtman en sus estudios. Segunda clave: carisma oficialista. ¿Es el candidato del oficialismo, en este caso el presidente, una figura extraordinariamente carismática al punto de que sea un héroe nacional amado por todos? La respuesta es falso, en este caso, de la elección en Brasil. Lula podrá ser muy carismático y querido por muchos, pero no es ni un héroe nacional ni una figura que esté más allá de las divisiones internas. Más bien todo lo contrario, es una figura que genera mucho rechazo. Por eso esta respuesta es falsa. Tercera clave: carisma opositor. La afirmación aquí es: el candidato de la oposición que enfrenta al presidente no es una figura extraordinariamente carismática según los criterios que definíamos recién. Claramente, esta clave es verdadera. Flavio Bolsonaro no es carismático desde ningún punto de vista. No solo no es un héroe nacional, sino que ni siquiera es una figura política con demasiado recorrido. Cuarta clave: interna. La afirmación en el caso del modelo estadounidense es que el candidato del oficialismo no debió enfrentar ninguna interna competitiva para convertirse en el postulante oficial. En el caso de esta elección y de Lula, esa clave es verdadera. Nadie discutió realmente con fuerza que Lula debía ser el candidato. Todos reconocen que es el jefe del PT y por lo tanto asumían que si quería ir por una tercera reelección y un cuarto mandato, podía hacerlo. Quinta clave: tercera fuerza. La afirmación en este caso es: no existe un tercer candidato que pueda mediar entre los dos principales contrincantes y alterar de esa forma la oferta electoral. En este caso, la respuesta es verdadera. No hay en esta elección, según los principales sondeos, ningún candidato que llegue al 10% de los votos y todo está concentrado entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, que concentran aproximadamente el 80 o el 90 en algunos casos % de la intención de voto. Sexta clave: mandato intermedio. La afirmación en este caso es que el presidente debe haber concluido las elecciones de medio término
con más diputados en la Cámara de Representantes que los que tenía en la elección de medio término anterior el partido que representa. Claro, el problema es que en Brasil no existen elecciones legislativas de medio término, pero sí hay elecciones de alcaldes de medio término, que son elecciones nacionales porque se desarrollan en todo el país al mismo tiempo. Así que vamos a hacer esta adaptación y vamos a ver qué da para el caso de Lula. En las elecciones de alcaldes de 2024, que sería la elección de medio término brasileña, el Partido de los Trabajadores de Lula terminó alzándose con 3.116 legisladores locales en todos los municipios del país. ¿Cuántos tenía después de las elecciones de medio término anteriores, es decir, las que se desarrollaron en 2020? 2.672 legisladores. Eso significa que en las elecciones de medio término que corresponden a este mandato de Lula, el PT incrementó 17% su número de legisladores locales. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. El presidente terminó con un partido que tiene más legisladores que antes. Séptima clave: éxito exterior. La afirmación aquí es que el presidente logró tener un éxito resonante en materia de política exterior, como podría ser ganar una guerra, conseguir un gran acuerdo de paz, transformar un determinado proceso que era muy difícil de resolver. En este caso, la respuesta es falso. Lula no tuvo ningún éxito de política exterior realmente impactante en este tercer mandato. Octava clave: fracaso exterior. En este caso, la afirmación es que el presidente no tuvo ningún gran fracaso de política exterior relevante, como podría ser, por ejemplo, perder una guerra o sufrir un golpe realmente que cambie las condiciones de vida de la población. Uno podría argumentar, bueno, las peleas con Estados Unidos, los aranceles que le aplicó Trump, son una forma de derrota. Cuidado, primero porque el impacto económico ha terminado siendo bastante acotado y segundo, para muchos brasileños esos ataques por parte de Donald Trump terminan siendo casi que como una agresión que la sienten como propia, con lo cual, lejos de castigar a Lula, lo pueden terminar premiando. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. Lula no tuvo ningún gran fracaso de política exterior en estos años. Llegamos ahora a las dos claves más importantes de todos, la 9 y la 10, las dos claves que refieren a la economía. Y como todos sabemos, lo más decisivo a la hora del voto es el bolsillo. Novena clave: economía de corto plazo. Y aquí la consigna es muy sencilla. La economía no está en recesión al momento de la elección. Con los datos disponibles podemos afirmar que en el primer trimestre de 2026 el PIB brasileño creció 1,1% respecto del trimestre anterior, y frente al mismo trimestre de 2025 el crecimiento de la economía fue de 1,8%. Esto se suma a que en 2025 la economía brasileña creció 2,3%, es decir, por donde se lo mire, la afirmación es verdadera. La economía brasileña hoy no está en recesión. Décima clave: economía de largo plazo. Y aquí la afirmación es que durante el actual mandato el crecimiento promedio de la economía medido per cápita es superior al promedio de los últimos 8 años. Si lo midiéramos de esta manera, la afirmación sería verdadera, porque claro, la economía efectivamente está creciendo, como decíamos recién, es un crecimiento que se mantiene estable desde 2023, primer año de este tercer gobierno de Lula, y claro, se compara contra los años de Bolsonaro, que estuvieron directamente condicionados por la depresión causada por la pandemia, y con los 4 años que antes de Bolsonaro tuvieron entre Rousseff y Michel Temer, que fueron años de una profunda recesión en Brasil, entonces con poco crecimiento económico ya se estaría mejor. Pero cuidado, porque una cosa es crecimiento económico medido en PIB y otra cosa es el incremento real de los salarios, el incremento de los ingresos que verifican las personas en su vida cotidiana. No haber encontrado esta diferenciación implicó, por ejemplo, que Lichtman equivocara su pronóstico respecto de la última elección en los Estados Unidos y creyera que Biden le iba a ganar a Trump. ¿Qué pasa cuando vemos el salario real? Que es en definitiva lo que importa, porque es la forma de crecimiento económico que ve la gente en su vida cotidiana. Bueno, los resultados son contundentes, porque efectivamente a finales de 2022 el ingreso
promedio real, es decir, controlando por la inflación, en Brasil estaba en torno a los 2.800 reales. Según los últimos datos disponibles, ese salario que estaba en 2.800 reales está hoy en 3.700 reales. Es decir, creció el salario real promedio hoy comparado al de los últimos gobiernos. Por lo tanto, es afirmativa, verdadera, con lo cual Lula llega a las 8 certezas verdaderas con las cuales se gana una elección según el plan de 13 claves de Alan Lichtman que nosotros hemos adaptado a la política brasileña. Pero atención, lo que marquen las próximas 3 claves nos van a permitir anticipar si ese triunfo va a ser muy ajustado o si tal vez va a ser más holgado de lo que creemos. Clave número 11, cambio político. La afirmación en este caso es que el gobierno en los 4 años de mandato produjo cambios significativos en materia política. No importa si son buenos o malos, lo único que importa es que pudo imprimir su sello modificando cosas importantes de la estructura del poder político, económico, etc. La afirmación es verdadera. Lula introdujo cambios muy significativos frente a lo que había sido el gobierno de Jair Mesías Bolsonaro. Clave número 12, conflictividad social. La afirmación es que no hubo durante los 4 años de gobierno una agitación social grande y sostenida en el tiempo que perturbara realmente la estabilidad política. Y efectivamente la afirmación es verdadera. ¿Hubo protestas contra Lula? Hubo protestas en varios momentos, pero muy focalizadas entre aquellos seguidores de Jair Bolsonaro, contra la justicia, muchas de ellas contra el Supremo Tribunal Federal, contra el gobierno. Ahora, ¿hubo estallidos sociales? ¿Hubo protestas por cuestiones económicas o por cuestiones de corrupción, pero que fueran transversales y no estuvieran focalizadas solamente en la oposición? La respuesta es no. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. Clave número 13. Escándalo. ¿Hubo algún escándalo de corrupción o de otro tipo tan grande que mantuviera a toda la comunidad política, a toda la opinión pública atravesada y que fuera el tema de conversación y que realmente manchara el prestigio del presidente? Claramente Lula sufrió un escándalo de ese tipo, terminó en la cárcel por un escándalo de ese tipo, pero eso no ocurrió durante este mandato. Durante este gobierno hubo denuncias y hechos de corrupción, ninguno que fuera un gran escándalo nacional. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. No hubo grandes escándalos en este gobierno. Por lo tanto, el resultado final es que de las 13 claves, 11 son verdaderas, es decir, favorables para Lula, y solo 2 son falsas, por lo tanto favorables para Flavio Bolsonaro. Como consecuencia, el pronóstico que podemos hacer aplicando el modelo que acertó la gran mayoría de las elecciones en los Estados Unidos es que Lula va a ganar las elecciones y va a ser reelecto por tercera vez, completando así 4 mandatos presidenciales si es que el cuerpo le permite llegar a completar el 4º mandato que empezaría el 1 de enero de 2027. Una aclaración antes de terminar. ¿Qué pasaría si aplicáramos este mismo modelo a las últimas elecciones que existieron en Brasil? Lo hicimos y estos fueron los resultados. Si aplicáramos el mismo modelo de 13 claves para analizar las elecciones que en el año 2022 Lula da Silva le ganó a Jair Bolsonaro, describiríamos un resultado en el cual 7 de las 13 claves serían verdaderas y 6 serían falsas. Es decir, Bolsonaro se quedaba con una clave menos de las necesarias para ganar la elección, con lo cual el pronóstico era que perdía Bolsonaro y ganaba Lula. Muy parejo. Bueno, de hecho, la elección termina imponiéndose por 50,9% a 49,1% en favor de Lula da Silva. ¿Qué pasó con la elección anterior? No podríamos aplicar el modelo de Alan Lichtman a la elección que gana Jair Bolsonaro en el año 2018 por una razón sencilla. No había un oficialismo que se presentaba en esa elección. Recordemos que en 2016 Dilma Rousseff había sido destituida en un impeachment, razón por la cual quien completó el mandato, que era Temer, ya no pertenecía al oficialismo anterior, con lo cual quedaría completamente desnaturalizada la forma de hacer este modelo. Pero lo podemos aplicar a las elecciones de 2014, donde Dilma Rousseff fue reelecta
Luego, 2 años después, terminaría siendo destituida, compitiendo en ese caso contra Aécio Neves. Si hiciéramos este modelo y lo hubiéramos realizado en la previa de esos comicios, habríamos llegado a la conclusión de que 8 de las 13 claves eran verdaderas y que 5 claves eran falsas. Con lo cual, por una sola clave, con lo justo, Dilma Rousseff debía anticiparse que iba a ganar la elección. Efectivamente, Dilma Rousseff le gana la elección a Aécio Neves, pero fue muy pareja, 51,6% a 48,4%. Son modelos, son teorías, es un análisis de lo que pasó y a partir de analizar lo que ha ocurrido en el pasado, proyecciones sobre lo que puede suceder en el futuro. Pero por supuesto, el futuro no está escrito. El pronóstico es claro, Lula debería ganar la elección si nosotros nos guiamos por los patrones del pasado. Después, los brasileños decidirán con su voto. Si te gustó este video y te interesó el contenido, dale like, suscríbete a mi canal y te veo en el próximo video.